Bienvenidos, qué gusto saludarte. Gracias a Dios por tu vida y porque un día más estamos aquí para adorarle y aprender de su palabra. En el Salmo 68:19 dice: cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Así es de que te animo a que estés alegre y que agradezcas al Señor con todo tu ser. Te invito a que ores conmigo. Bendito Dios, estamos muy agradecidos porque tú has estado siempre con nosotros. Gracias porque tú cada día nos colmas con tus bendiciones, Señor, y eso nos hace estar alegres y confiando en que tú estás con nosotros. Ahora ponemos en tus manos este tiempo, Señor, porque sabemos que va a ser de grande bendición para cada persona que esté viendo esta transmisión. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, y que todo se haga para glorificar tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo 15:2 dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. Vamos juntos a exaltar y glorificar a nuestro maravilloso Dios. Hola, ¿qué tal? Bendecido día a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta nueva transmisión de CECAFI Adorado desde Casa. Hola Rachel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaco, me siento muy contenta, muy agradecida de estar en este día aquí. Qué bueno. Pues hoy vamos a adorar, a alabar a nuestro Dios, y dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor. Y en esta ocasión pues vamos a hacerlo de corazón y alegría. ¿Qué te parece? Así es, Jaco, estamos muy contentos y hoy hemos decidido adorar a Dios, hemos decidido ofrecerle nuestro corazón al Señor porque Él es merecedor de toda nuestra alabanza. En esta semana, mientras yo meditaba en unas historias y mientras leía algunos artículos y algunas cosas, encontré una historia que a mí me gustó mucho y que me recordó a mi infancia, porque cuando iba a las escuelas bíblicas y también a los campamentos de verano, siempre había un tiempo en que nos hablaban de los misioneros, y a mí esa era una de mis clases favoritas. Y una historia que marcó mi vida fue la vida de una misionera que se fue a la India y se llamaba Ambikar Michael. Ambikar Michael dejó todo para ir y salvar a muchos niños, para cuidar a muchos niños, pero sobre todo para darles el plan de salvación y para enseñarles que Dios los amaba, que a pesar de sus dificultades, que a pesar de todo lo que ellos pasaban y sufrían, Dios tenía un plan perfecto para ellos. Y en una de las frases que más impactó mi persona fue esta, y dice: las únicas cosas importantes son las cosas eternas. Y son las únicas cosas importantes. Y dije, ¿cuáles son entonces? Y ahí nos damos cuenta que ni el dinero, que ni la fama, que ni los títulos que podemos alcanzar en esta tierra son efímeros, porque se van a acabar, son momentáneos. Pero ¿sabes algo? La salvación es algo eterno, porque tu salvación no se va a terminar aquí. La salvación va a continuar teniendo al Hijo de Dios. Cuando nosotros partamos de esta tierra, tenemos una promesa, y es que vamos a vivir allá en el cielo con Él, que vamos a habitar allá con Él, y esa es nuestra promesa. Pero ¿sabes algo? En esta tierra vamos a tener dificultades, vamos a tener tentaciones como seres humanos, y lo que el enemigo va a querer hacer es alejarnos de Dios, alejarnos de nuestro propósito. Y en esta mañana yo te invito a que empieces a reflexionar y que dejes que el Espíritu Santo de Dios te guíe, que dejes que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Y sabes que no te apartes de Dios, no te apartes, aunque los momentos sean muy complicados, aunque estés pasando por una situación muy difícil. Yo en este momento te invito a que no te apartes del amor de Dios, de su palabra, porque Él tiene un propósito muy grande para ti. Así que ven en esta hora, levántate ahí en donde estás y levanta tus manos y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Porque recuerda, las únicas cosas importantes son las cosas eternas, y nuestra adoración es eterna.
Qué bendición poder alabar y adorar a nuestro Dios. Dice en su palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahora, prepárate para escuchar su voz por medio de su palabra. Muy buenos días, hermanos y hermanitas, donde quiera que se encuentren. Nuevamente estamos con ustedes para ver y examinar la Escritura en estos días, en estos tiempos que estamos pasando como iglesia, una prueba muy dura a nivel mundial. Espero en Dios que su fe no esté decayendo, que su esperanza en el Señor no esté confundida, sino que todo lo contrario, que el propósito de la prueba se haga realidad en cada uno de sus corazones y de sus familias. El propósito de la prueba, dice Pedro, que debe salir bien afinada como el oro, que se tiene que probar con fuego. Así esperamos en el Señor entonces que en estos días usted le esté pasando bien, lleno de bendición con toda su familia. Y no importa que tengamos carencias, que tengamos problemas por lo que estamos pasando, nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor y nuestra confianza está en Él. Así es que les animo a tener presente el tema que vamos a ver. Hoy tenemos un tema muy bonito que se llama el cristiano ante la tentación. El cristiano ante la tentación. Hoy examinaremos un problema relacionado con el pecado. Este asunto que vamos a ver tiene mucho que ver con el avance o el retroceso de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Se trata de la tentación. En este mundo no hay nadie que no haya sido tentado. Todos hemos sido tentados, somos tentados y seguiremos siendo tentados hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. Aún el mismo Salvador Jesucristo fue tentado. Hoy veremos este tema muy importante porque fíjese que si no lo sabemos, la tentación trae culpabilidad cuando no sabemos el concepto bíblico, cómo debemos dirigirla, canalizarla. Pero en sí, la tentación es una provocación. No se olvide, la tentación es una provocación, ya sea para hacer lo malo, para violar la ley de Dios que está en la Escritura, o para no hacer lo bueno que de antemano sabemos que debemos hacer. ¿Sí? La tentación en sí, entonces, no es pecado. No se lacere. Si usted tiene tentación, tiene el apetito, el deseo de hacer lo malo y no lo ha hecho, entonces es una tentación. Así que la tentación en sí no es pecado, sino es una provocación a hacer algo contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Es algo que nos insta a desobedecer los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Hay varias formas de tentación y hoy queremos explicarlas de una manera clara. Tome nota, tome sus apuntes para que durante toda la semana esté usted revisándolos, esté usted atendiéndolos, viendo los versículos, los capítulos, las citas bíblicas, los personajes bíblicos que vamos a ver en esta mañana, para que usted pueda reforzar su fe y su esperanza en Dios y ante todo también su conocimiento bíblico. Decíamos que hoy veremos algunas cosas respecto a la tentación. Número 1, la tentación es la incitación a cometer pecado. Repito, la tentación, ¿sí?, es cometer pecado. Es una incitación, es una provocación a cometer pecado como robo, violaciones, ver pornografía, el adulterio, la mentira, el orgullo, etcétera, etcétera. En este concepto y en este contexto debemos entender también que Jesús también fue tentado
Pero eso no quiere decir que haya pecado. Sí, vuelvo a reiterar, la tentación no es pecado siempre y cuando no se ceda. Es una incitación, es una provocación a pecar, a fallarle a Dios, a violar sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas que tenemos en la Escritura. Y decíamos que Jesús también fue incitado a pecar, fue tentado, ¿sí? Y mientras estemos nosotros en la carne también continuamente vamos a ser bombardeados por esta insinuación, por esta incitación, por esta provocación a pecar, a hacer lo malo, a fallarle a Dios y violar sus mandamientos. Vamos a ver algunas cosas, algunos pasajes donde Jesús fue tentado. Quiero llevarte a Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, fíjate bien, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie sobre piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Podemos ver entonces, el mismo Jesús fue tentado, pero no pecó. También fue atraído hacia querer pecar, seducido, se puede decir presionado por el enemigo para que él pecara. Y hemos visto que violara la ley de Dios. Por ejemplo, cuando le dijo y le llevó al monte y dice: lánzate, pues escrito está que tu pie no va, que Dios va a mandar a sus ángeles. Le estaba citando el Salmo 91. Casi está escrito. Y el diablo vino a incitarle, a provocarle a que desobedeciera lo que ya estaba escrito. Y nos damos cuenta cómo Jesús sale victorioso de la tentación recurriendo a la palabra, porque le dijo: escrito está, solo a tu Dios obedecerás. Escrito está. Aquí nos enseña el Señor que una de las formas en que nosotros vamos a salir victoriosos de cualquier tentación e insinuación que el diablo ponga para que nosotros deshonremos la obediencia a nuestro Dios, ¿sí? El enemigo va a salir avergonzado, porque nosotros obedeceremos al Señor, y nos enseñó el Señor que es con la palabra. Por eso todo cristiano debe conocer la Escritura. Todo creyente debe meditar en la Escritura. Todo creyente, si tú ya aceptaste a Jesús, todos los días debes estar leyendo, memorizando y practicando la santa palabra de Dios. De esta manera vas a estar fortalecido en el Señor en el momento en que venga el tentador a tu vida, a tu familia, a tu alma,
a incitarte a desobedecer lo ya ordenado por nuestro Padre. Tenemos otra cita en donde Jesús también fue, dice la Escritura, que fue tentado. Hebreos capítulo 2. Quiero llevarte al libro de los Hebreos, pero en el capítulo 2, versículos 17 y versículos 18, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado y poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo se puede compadecer de nosotros en el momento en que estemos pasando una tentación, porque Él fue tentado. Él fue, se le puso la oportunidad allá en el monte de la tentación. De parte del enemigo le dijo: lánzate. Cuando le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, sabiendo que tenía hambre. El diablo quería que usara su poder para un beneficio personal, y Jesús no le hizo caso. Jesús se mantuvo firme en el mandamiento del Padre. ¿Sí? Jesús participó entonces de nuestra naturaleza humana, y aquí nos llama hermanos. Él es nuestro hermano mayor, y Él fue tentado. ¿Sí? Él fue inducido a pecar, pero se mantuvo firme. ¿Cómo? Repitiendo la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, encontramos otro pasaje. Capítulo 4, ¿sí? Versículos 15 y 16. Por tanto, teniendo un grande sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito el 16 también. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi hermano, libérate. Cuando viene la tentación a hacer lo malo, no estás pecando. Estás teniendo una insinuación, estás teniendo una presión de parte del enemigo para que le falles a Dios, pero no has pecado. Cuando ya el creyente cede a esa presión y comete el pecado, entonces sí se le cuenta como pecado. Pero mientras sea esa presión, esa insinuación a desobedecer a Dios, los mandamientos del Señor, no es pecado. Pero sí tienes que refugiarte en la gracia del Señor y en la palabra del Señor. Número 2. La tentación también es la incitación a dejar de hacer lo bueno. Una vez que comenzamos a conocer la palabra de Dios, ya no cometemos tal vez pecados terribles como adulterio, fornicación, etcétera, pero caemos en la tentación de dejar de agradar a Dios, y esto es igualmente grave para cada uno de nosotros. Ahora ya hemos dejado la borrachera, la droga, el adulterio, la pornografía,
y comenzamos a confiarnos como hijos e hijas de Dios. Pero ahora que ya hemos ido al templo, hemos tenido acceso a las promesas del Señor, ahora viene la insinuación de dejar de hacer lo bueno. Por ejemplo, de ir al templo, de orar, de leer la palabra, de visitar a los hermanos, de amarnos, de perdonarnos, de motivarnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Y somos movidos, incitados a dejar de hacer lo bueno. Dice Santiago, allá en el adelantito de los Hebreos, tenemos Santiago capítulo 4, versículos 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es otra forma de tentación de parte del enemigo. No quiere que hagamos lo bueno y viene a tentarnos para hacer lo malo. Número 3, otra forma de la tentación es una incitación para que no lleguemos a la meta que Dios ha establecido a cada uno de nosotros y que lleguemos, dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Quiero llevarles a Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como cristianos y cristianas, esa es nuestra meta. Jesús lo dijo, sean santos, ¿sí? Como yo soy santo, y sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. El propósito de nuestra vida cristiana no es conformarnos con haber dejado de fumar, de tomar, dejar de pecar. No, es llegar a la medida de la estatura de Cristo el Señor. Y el diablo va a hacer todo lo posible para que no lleguemos a esa meta. Siempre quiere vernos enanos en la fe, pecando, fallándole a Dios, lastimando su santidad, y él se pone contento. Por eso nosotros, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos en el Señor para vencer todo tipo de tentación. Vamos a continuación a ver las procedencias de la tentación. ¿De dónde procede la tentación? Lo hemos estado diciendo desde ahorita que comenzamos el tema, hablando de Satanás y de Satanás que pone. Y es cierto, pero no es el único. Y comenzamos, sí, con Satanás. Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Porque vuestro adversario, tenemos un adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Anda buscando a cada creyente en todo el mundo para hacerlo caer. Y luego dice Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, que lo acusa delante de Dios de día y de noche, nos acusa. Y dice, ya ves, y no que era muy santito, y mira cómo. Y eso al diablo le provoca alegría. No olvides, tenemos un enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere vernos destruidos. Él quiere ver que tu matrimonio se esté divorciando, que tus hijos estén pidiendo limosna. Él se mete en tus finanzas, él se mete en tu matrimonio, él se mete en donde tú no lo llamas, a ponerte tentación para que caigas y después que hayas caído, destruirte. Recuerda que dice el Evangelio según San Juan capítulo 10, el diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir.
Y Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la primer procedencia de dónde viene la tentación es del diablo. El diablo es el primero. Y dice el libro, sí, de los Efesios, capítulo 6, versículos 12. Dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. El diablo está queriendo destruirnos. Y recuerda que dice Mateo capítulo 4, versículo 3. Ya lo leímos hace rato. Y dice: y estando Jesús en el monte, allá en el desierto, vino el diablo, vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Entonces, una de las fuentes de donde viene la tentación es directamente del diablo, es directamente de sus demonios, para ponernos trabas, trampas. Recuerda que existen las trampas del diablo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Orando. Cuando tú y la iglesia ora, nuestros sentidos espirituales están conscientes, están activos, son como detectores, y el Espíritu Santo te va a anunciar, te va a decir cuando estás en peligro. Pero cuando no oras, por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué viene la tentación? Por falta de oración. Cuando oramos, el mismo Señor nos avisa a dónde no debemos meternos, con quién no debemos llevarnos, porque muchas de las veces no sabemos con qué clase de gente nos estamos juntando y hacia dónde nos quieren llevar. La segunda procedencia de la tentación son los deseos, las emociones, los sentimientos. Eso nos lo dice Santiago capítulo 1. Quiero llevarte al libro de Santiago, pero en el capítulo 1, y quiero que compartas la escritura con tu vecino. Si tienes alguna persona que está allá contigo, indícale cómo dice allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate estas dos cosas que hace la tentación. Primero te atrae y luego te seduce. Primero te atrae y luego te seduce. Entonces, la segunda fuente de donde procede la tentación es de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que cuidar lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. Porque la Biblia así lo dice en Primera de Juan. Porque todo lo que procede del mundo, el deseo de los ojos, el deseo, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y utiliza el enemigo nuestros sentidos, nuestra vista. Y como nuestro corazón está siendo atraído y seducido, pues fácilmente podemos caer en el pecado si nosotros no nos ponemos en oración, si no nos ponemos listos en el Espíritu, si no venimos con esa tentación y se la decimos al Señor para que Él nos ayude. Recuerda, para hallar oportuno socorro, porque Él fue tentado, pero sin pecado.
Él participó de nuestra naturaleza humana y Él sabe lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo en una tentación. Recuerda que Él intercede por nosotros. Está al lado derecho del Padre intercediendo por nosotros. Y podemos llegar las 24 horas del día, decirle: Jesús, ayúdame, ya no aguanto esta tentación. Pero claro, tú tienes que poner de tu parte. ¿Cómo? Fíjate lo que ves, fíjate lo que oyes, fíjate con quién te llevas, fíjate con quién estás saliendo. ¿Sí? Tienes que estar apercibido o apercibida de que el diablo usa la carne, usa nuestros sentimientos y emociones para atraparnos. Número 3, otra procedencia de tentación son las personas, los malos amigos que nos animan a pecar y de no buscar a Dios. Hoy me dirijo a todos aquellos jóvenes, señoritas que tienen amigos en la escuela, en el trabajo, o tú adulto, ten cuidado con esas personas con quien te llevas, con esas personas con quien estás bromeando. Ten cuidado, porque te pueden llevar a la perdición. Y vamos a ver esta tercera fuente, de dónde proviene la tentación, que son los malos amigos que no nos animan a buscar al Señor. Vamos a ver en Jueces, allá el libro de los Jueces, puedes compartir la escritura con las personas que están a tu lado. El capítulo 11 del libro de los Jueces, versículos del 1 al 3. Dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Otra fuente de la tentación son las amistades. Ya lo vimos en un tema pasado. Cuídate de las amistades, la influencia de las amistades. Y creo que vimos hasta este pasaje. Mira, Jefté tenía dones, tenía un buen futuro, ¿sí? Era esforzado, era valiente, no tenía miedo, no tenía temor, era intrépido, era aguerrido, era guerrero, como dice otra versión. Y tú puedes tener un montón de dones, de habilidades y un futuro prometedor, tanto en el mundo laboral, tanto en el mundo espiritual, en la iglesia. Pero si te llevas con personas que te están instando a pecar, como Jefté, se juntó con una banda de ladrones y lógicamente que se hizo como uno de ellos. Y le instaban a ir a robar, a ir a asaltar, a hacer lo malo. Gracias a Dios que Jefté pues tuvo la misericordia de Dios y el Espíritu Santo vino sobre él y después se hizo un guerrero de Dios y le dio a Israel muchas victorias por medio de su valentía que Dios de antemano le había dado. Ten cuidado, hermano, hermana, porque tu hijo tiene tantos dones que puede llegar a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Tú mismo puedes llegar a ser un gran empresario, una gran empresaria. Pero ¿sabes qué? El pecado destruye. Y el diablo no quiere que tú llegues a ser una gran empresaria, un gran empresario, que tu hijo llegue a ser un gran apóstol, profeta, pastor, evangelista, ministro del Señor. Y va a hacer todo lo posible poniendo malos amigos
para que le estén instando a hacer lo malo. La cuarta procedencia de la tentación son las circunstancias. A veces son las circunstancias. Y eso lo vemos nosotros allá en segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y pasaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Verso 4. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Cuál decíamos que es la cuarta fuente de donde viene o procede la tentación? De las circunstancias. Acá hay una circunstancia que David no lo pensó. David no dijo: no voy a ir a la guerra con los otros reyes, me voy a quedar, voy a dormirme muy tarde, porque ya sé a qué hora sale Betsabé a bañarse. Ni sabía su nombre, ni sabía que era casada. No se predispuso a pecar. La tentación llegó en un momento, fue circunstancial. Y cuando se subió allá a bostezar en la terraza, en el terrado, en la azotea del palacio, mira hacia abajo y seguramente pasa un río, y ahí ve a una mujer desnuda. O sea que tuvo acceso a pornografía en vivo y en directo. Desde ese momento dice la Biblia que era hermosa, con curvas excepcionales, de una edad excepcional. Y entró la tentación, así lo dice más adelante, cuando habla y dice: Natán le dijo, ¿no? Y fue a confrontar a David y le dijo: vino un caminante a la casa del rico y no quiso matar de sus muchas ovejas, sino le quitó al pobre la única que tenía y la mató. ¿Quién es ese caminante? ¿Quién es esa persona? Ese ser. Es la tentación. Vino de improviso. No lo esperaba. Fue circunstancial. Ten cuidado con las circunstancias. Tal vez tú sales a tomarte un café con la secretaria y no piensas pecar, pero en esa plática de repente viene y al rato te encuentras durmiendo con ella, como David. Ten cuidado, dile no a la tentación. Vamos a ver, la tentación ataca de distintas maneras. Por lo menos vamos a ver dos de esas maneras que toca la tentación. Frecuentemente es violenta, sorprendente, rápida y efectiva, como le pasó a David. ¿Sí? Frecuente es violenta, sorprendente y rápida. La vio, preguntó quién era, y aún con todo lo que le dijeron dos cosas para que David se apartara de esa mujer. Le dijeron: es casada, tiene esposo, no es mujer sola.
Fue tan violenta la tentación en el corazón de David, ¿sí?, que no pudo frenar ya ese ímpetu que trae la tentación. Fue violenta, sorprendente, rápida y efectiva. Luego la manda a llamar, aún a sabiendas, duerme con ella y le engendra un hijo. Y ya la demás historia, ustedes saben, las consecuencias. Todo comenzó con una tentación. Todo comenzó siendo circunstancial. Ten cuidado. ¿Sí? La segunda manera en que ataca la tentación es insistente, prolongada e incluso se da a través de los meses o de los años. A veces es eficaz, sorprendente y rápida, y a veces es lenta. Comienza aquel varón a tener el gusto por salir a platicar con la vecina. Están barriendo la banqueta los dos. Se pasan meses. Poco a poco comienza a entrar a su corazón de este varón casado o de esta mujer casada. Y no solamente este tipo de tentación, ya como cristiano viene la tentación de ya no ir al templo, de ya no reunirte, de ya no orar. Poco a poco dice que aburrida es la oración, que aburrido estar con los hermanos, mejor me quedo en la casa y prendo el televisor, y que comienzas a estar cediendo en esta tentación. ¿En dónde vemos esta tentación insistente, prolongada, de días, de meses? La vemos en Génesis capítulo 39. Quiero llevarte a ver la vida de José el soñador. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de este varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, fíjate, hermoso, ¿sí?, de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Verso 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Hablando ella a José cada día. Cada día, imagínate el tormento de José. El Josécito, cuando se levantaba, ya sabía que cuando iba a hacer sus
sus quehaceres de casa, ya sabía que una mujer semidesnuda lo estaba instando, incitando, llamando, jalando a pecar. Y seguramente la esposa de Potifar era hermosa y era guapa y era joven. José tiene la edad suficiente en que sus hormonas, sus neuronas están al 100. Pero José tenía una cosa: temor a Dios. Óyelo, hermano, óyelo, hermana. Lo único que te va a librar de que caigas en la tentación y del pecado es el temor a Dios. Que salgas victoriosa de esa tentación es el temor a Dios. Fíjate cómo contestó José: ¿cómo haría yo este grande mal? Yo sé que estás casada, yo sé que tienes esposo. Lo que no hizo David. José es un hombre digno de imitar. Oye lo joven, oye adolescente, oye varón casado. Muchas de las veces la tentación es poderosa, es prolongada, siempre es incitante, porque te invitan a una aventura, o como le dicen ahora, a la adrenalina. Ten cuidado con esa adrenalina, ten cuidado. Si hay alguna persona que te está instando a pecar, aléjate de ella, joven, adolescente, varón, mujer. Si tú sabes, analiza tu corazón. Si tú sabes que esta persona te está provocando a la incitación, al adulterio, a la pornografía, a tomar, a drogarte, a robar, a no ir al templo, a no orar, aléjate de esa persona lo más pronto posible. Por último, vamos a ver nuestra actitud frente a la tentación. ¿Cómo va a ser nuestra actitud frente a la tentación? Número 1, no debemos exponernos a situaciones de pecado. Te lo repito para que lo apuntes. No debes de exponerte a situaciones peligrosas de pecado. Segunda a Timoteo, vamos a ver allá en el Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Comparte la escritura con tu vecino si tienes, con tu familiar. ¿Sí? Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Qué debes hacer tú? Huir. No debes de exponerte a situaciones de tentación. Si tú sabes, varón, que saliste del alcoholismo, ¿por qué sigues juntándote con tu compadre, con tu vecino? Y hasta te pones a platicar cuando está en la cuadra o está con sus amigotes tomando cervezas, alcohol, tequila o mezcal. No te expongas, vas a caer. O tú, hermanito, que saliste de la pornografía, ¿por qué te pones a ver películas de la medianoche? Esas son peligrosas. No te expongas, debes huir. Es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí quedó. Huye de las pasiones. Y dice que debes juntarte con personas que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Júntate con hijos de Dios, que te están invitando a orar, que te están invitando a un congreso, a un campamento, a leer la Biblia, a ir un día de campo, a comer en casa. La comunión de los hermanos no la descuides. Así es que nuestra actitud ante la tentación es: no debemos exponernos. Número 2, debemos resistir en oración. Repito, debemos resistir en oración y alejarnos de lugares peligrosos. ¿Cuántos saben que hay lugares peligrosos? ¿Cuántos saben que hay días peligrosos?
esos días, esos lugares peligrosos, no debemos frecuentarlos. Debemos resistir en oración y alejarnos de esos lugares peligrosos. Santiago capítulo 1. Vamos a ver allá el libro de Santiago, capítulo 1. Comparte la escritura. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. José fue victorioso en la tentación. Él prefirió correr y sufrir el oprobio, ¿sí? Porque la mujer se quejó y dice: miren, un hebreo me ha querido violar. Y corrieron sus guaruras, agarraron a José, lo apresaron y lo metieron en la cárcel, siendo inocente este hombre de Dios. Así también tú vas a sufrir. Imagínate que la que te esté insinuando es la dueña de la empresa, y por no acostarte con ella te va a correr. No importa que te corra. Imagínate, mujer cristiana, el jefe te está insinuando, y si tú no cedes, te va a correr. No importa que te corra, no importa que te quedes sin empleo. Desde el cielo vas a recibir un aplauso del Señor, que te va a decir: bien, buen siervo o sierva fiel, has sido muy fiel, yo te pondré en alto por cuanto temes mi nombre. Así es que ten cuidado. Otra actitud, la tercera actitud que debemos tener ante la tentación: nunca creas que has vencido totalmente la tentación. No te creas fuerte. No creas que porque llevas 10, 12, 15, 20, 30 años de cristiano, de cristiana, ya la tentación no te va a hacer nada. Ten cuidado. No es cierto. Los años que lleves en la vida cristiana no te libran de la tentación. Si no, mira cuántos pastores, ministros de gran renombre han caído por causa de una tentación. Mira hombres bíblicos cómo cayeron ante la tentación. Vemos a David, vemos a Sansón, fuerte, poderoso, siendo un juez con un gran ministerio. Pero Sansón se la llevaba siempre durmiendo en las piernas de Dalila. Ten cuidado con esas circunstancias, con esos lugares, con esas amistades. Ten cuidado, ¿sí? ¿Y qué nos dice respecto a este asunto? Que nunca nos creamos fuertes. 1 Corintios capítulo 10. Quiero llevarte allá a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 10 te invito a que compartas la escritura con algún familiar que tengas allá adelante o cerca de ti. 1 Corintios capítulo 10, versículos 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No creas que por el ministerio ya no vas a ser tentado. No creas que porque tienes mucho tiempo en la iglesia no vas a ser tentado. No creas que porque vas a todas las células ya no vas a ser tentado. Es más, yo creo que más vas a ser tentado. Porque el diablo se está dando cuenta que le estás echando ganas a la vida cristiana. Y te va a querer tumbar de donde vas llegando. Te va a querer quitar de la meta que Dios te ha puesto. Así es que no pienses que por el tiempo, por la antigüedad que llevas conociendo al Señor, eres inmune a la tentación. Solamente vamos a ser inmunes hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Sí? Número 4, busca la compañía de otros cristianos más fuertes que tú. Repito, busca la compañía de otros cristianos que sean más fuertes que tú. Quiero llevarte a Romanos, al libro de los Romanos, atrasito de primera a los Corintios. Está Romanos capítulo 15, versículos
1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Yo te invito a que te juntes con cristianos fuertes. Ante todo con aquellos cristianos que tienen una experiencia más que tú en la vida cristiana. Ellos te van a ayudar y te van a comprender y van a orar por ti. Qué precioso es que tú te juntes con personas que puedan ayudarte de esta manera. Número 5, mantente ocupado en buenas cosas. Mantente ocupado en buenas cosas. Hoy la psicología moderna le llama terapia ocupacional. Si ves y recuerdas la historia de David, dice que era el tiempo que se iban los reyes a la guerra y él se subió al terrado y a tarde se levantó. No tenía que hacer. Y una mente ociosa, a un cristiano desocupado, es presa fácil de la tentación. Por eso mantente ocupado en buenas cosas. Quiero llevarte a Filipenses capítulo 4. Allá el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Ten tu mente ocupada, ten tus manos ocupadas, ten tu tiempo ocupado. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a hacer obra evangelística. En estos días, mi querido hermano y hermana, hay gente ávida de la palabra de Dios. Tiene comezón de oír la palabra de Dios. Con tanto que se está sufriendo, puedes ir con tu vecino. Recuerda que están prohibidas las reuniones masivas, pero no que vayas a visitar a una persona. Y que le des la palabra de Dios. Mantente ocupado en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay virtud alguna en esto que piensas, en eso que piensas hacer, entonces hazlo. Si no, no lo hagas. No lo hagas. Número 6, afírmate en la palabra de Dios y aférrate a sus promesas. Aférrate a la palabra de Dios. Haz tuyas las promesas. En este tiempo que tienes, puedes tener tu cuaderno y apunta todas las promesas de Dios. Te aseguro que te vas a enamorar de las grandes y maravillosas promesas que Dios tiene para ti y para todos aquellos que amamos su venida. Ocúpate en apuntar la palabra. Vas a hacer varias cosas. Primero, vas a aprovechar tu tiempo. Segundo, vas a incrementar tu acervo bíblico. Cuarto, vas a memorizar la palabra de Dios. Recuerda que dice el Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué no vas a? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el verso 11. Mantente firme en las promesas, ocupa tu tiempo. Y por último, número 7, dice 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Esta es una bendición de promesa que tenemos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que toda esa tentación la puedes vencer en el nombre de Jesús. Ninguna tentación, por grande que sea, no la puedes vencer. Dios no puede dejar que seas tentado más de lo que puedes soportar. Esto trae aliento a nuestro corazón, que juntamente con la tentación, dice la promesa, te dará la salida. Cuando estés en tentación, clama al Señor y dile: Señor, dame una salida para esta tentación. Ponte a orar, ponte a ayunar, busca la presencia de Dios, busca hermanos que te animen, busca las promesas de Dios y saldrás victorioso en toda tentación y llegarás firme a la meta que Dios te puso. Recuerda, hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo el Señor. A Él la gloria, la honra, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queremos orar por ti. Cierra tus ojos. Si estás pasando alguna prueba, alguna tentación dura en tu trabajo, en tu familia, quiero orar por ti, varón, por ti, joven, señorita, adolescente, o niños, o adultos, o ancianos. Padre, en el nombre de Jesús levanto mi mano para bendecir a tu pueblo que está pasando pruebas y luchas de tentaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, ruego por ellos y pido que les des una salida, que les des la victoria, pero que se refugien en tu palabra, en las promesas, que hagan suyas las promesas que están escritas para nosotros. Bendice a cada oyente y bendice a cada alma que nos está viendo, que nos está escuchando, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Queremos orar por ti. Contáctanos en el teléfono que está en pantalla. Gracias, que Dios te bendiga. Tú fuiste al verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él.
poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, y no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, y no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso es el nombre de Jesús y su palabra es viva y eficaz. Así es que medítala todos los días y ponla en práctica. Para terminar esta transmisión, te recuerdo que no dejes de seguirnos y compartir este mensaje. Hemos recibido noticias de que Dios ha respondido las oraciones. Así es de que si tienes una gratitud o una petición, llama al buzón de oración que con mucho gusto oraremos por ti. Me despido con el Salmo 37:5 que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El Señor está contigo. Shalom.